Bienvenidos una vez más a esta serie de Restaurando la imagen de Dios en mí. Hasta ahora vimos 4 conceptos básicos para un proceso de cambio. Si no entendemos estos conceptos, muy fácilmente tenemos excusas para realmente no cambiar, o no saber que podemos cambiar, o no saber cómo se hace ese cambio. Si podemos recordar rápidamente ¿cuáles son esos conceptos? El centro de control de las emociones están en el cerebro. Si no sabemos dónde están, ¿cómo vamos a cambiar? ¿Qué vamos a cambiar? ¿Dónde están? ¿Me siento mal? ¿Dónde está eso? ¿Dónde me siento mal? No es algo abstracto, está en ese cerebro tiene leyes que más adelante vamos a ver. No se preocupen si no saben totalmente. Recuerden que hay muchas series por delante que vamos a tener el concepto completo de cómo producir ese cambio. El segundo concepto, Dios nos ha dado la libertad de escoger. Muchas veces, por no entender esto, realmente no cambiamos. Recuerdo que a mis hijos, desde muy pequeños, tengo 2 hijos, y yo les enseñaba. Si pasaba algo, les decía, un momentito, ¿no? Que sucede esto es una cosa, como tú reaccionas es otra. Y un día mi hijo viajó muy lejos, a estudiar con su hermana, y él tenía que estar solamente 3 meses ahí. Yo me enteré lo que pasó 8 meses más tarde que él regresó. Yo estaba haciendo algo en la cocina y escuché algo que no me gustó, y me acerqué y le dije, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Me dice, nada, mami, nada. Le digo, ¿cómo que nada? Le digo, ¿qué pasó? Me dice, no, lo que pasa es que estos muchachos, y me empezó a contar, lo que pasó que él tenía como compañeros de cuarto a 2 muchachos suizos, muy racistas, que le hicieron la vida o trataron de hacer la vida insoportable. Le cerraban la puerta, no para que no entrara, por supuesto, como había llegado tarde, no se podía quejar, mi hijo. Le hacían cosas increíbles. Yo cuando escuchaba, yo no podía creer. No, y le digo, Marcel, ¿por qué no me dijiste tú eso? Y me dice, May, ¿por qué? Era problema de ellos. Ese no era problema mío. Realmente me dio tanto gusto, por un lado, tanto gusto de poder entender de que en su mente estaba claro el concepto que Dios le ha dado la libertad de escoger. No importa lo que estaba pasando ahí, él tenía que hacer lo que él tenía que hacer. Cuando lo fuimos a recoger, era el niño más feliz de la escuela. Yo nunca me hubiera imaginado que existían esos muchachos que le hacían la vida imposible. Él no permitió que le hicieran la vida imposible, aun cuando él los trataron, porque él sabía que él podía escoger. El próximo concepto que dijimos en la anterior sesión, las circunstancias no pueden determinar quién yo soy. No, nosotros podemos elegir, no importa lo que somos, o cómo lucimos, o qué tenemos, o qué circunstancias estamos pasando en nuestra vida, no importa. Nosotros podemos elegir, y esas circunstancias no pueden determinar quién yo soy. Y el último concepto, y ese concepto precioso, tengo que ser responsable de quién yo soy. Yo tengo que ser responsable de quién yo soy. No esa responsabilidad que me va a llevar a tomar decisiones, de qué hablar, qué decir, cómo reaccionar. Yo sinceramente, después de entender estos conceptos, después de entender la capacidad que Dios nos ha dado en el cerebro, de poder realizar cosas increíbles, yo no justifico nada a nadie. Ahora entiendo el dolor humano, entiendo las heridas, entiendo que no es fácil cuando tenemos inclinaciones, no que a veces genéticamente nacemos con inclinaciones. A veces tratamos a nuestros hijos en mala manera porque genéticamente nacemos con esa inclinación de ser agresivos. Encima de eso hemos vivido esa agresividad y tenemos esa inclinación. Pero aun cuando tenemos esa inclinación,
tenemos la capacidad para hacer algo diferente. Y porque entiendo eso, yo no justifico nada a nadie. Puedo ver el dolor, puedo conectar las conexiones que existen para saber la inclinación, pero no justifico nada a nadie. Y si hay algo que realmente les puedo decir que no soporto, es una persona que cínicamente está estancada en una manera de ser y su familia sufre por eso, sus hijos sufren por eso. Una mujer que siempre anda de mal humor y está deprimida y trata mal, ¿no? O un hombre que es agresivo, ¿no? que hace daño a su familia, porque tiene esa inclinación, porque tiene heridas. No, eso es inaceptable. Ahora, en este tiempo que nos tenemos en esta sesión, vamos a ver cómo podemos realizar un proceso de cambio a nivel cerebral. Vamos a entender, ¿no?, cómo se hacen las conexiones. Esas conexiones que vimos al principio, recuerdan, es cómo se conectan esas neuronas, la información que se pasa, de dónde sale esa información. Y vamos a ver, ¿no?, aquí por ejemplo tenemos el cerebro, y ese cerebro llega información ahí por medio de la genética. Quiere decir que nacemos ya con conexiones. Por eso nos parecemos, ¿no?, en nuestra manera de reaccionar, de actuar a la mamá, al papá, al tío, al abuelo, genética. ¿No? Nacemos así, pero con muy pocas. Esas inclinaciones son pocas. Tenemos inclinaciones a veces a ser agresivos, tenemos inclinaciones a ser alcohólicos. Tenemos inclinaciones a hacer de esta forma u otra forma, porque nacemos así. Pero recuerden algo, que aun cuando tenemos esas inclinaciones, eso no quiere decir que para allá voy. Aun cuando mi inclinación fuerte es para allá, la inclinación solamente es para hacerme entender de que esa es mi debilidad, pero yo puedo escoger completamente lo contrario. Otras cosas que ponen información en el cerebro son experiencias, cosas que nos pasan en la vida y conducta. Todo esto no hacen que haga información o que pongan información en el cerebro. Ahora miren cómo actúa. Esa información hace que pase al pensamiento automático. He leído libros que 85% ¿no?, de lo que nosotros hacemos, algunas informaciones salen como es el 95%. Lo voy a dejar más prudentemente en el 85% de lo que hacemos sale de la información que ya tenemos en el cerebro. A veces pensamos, ¿no?, que estamos completamente seguros y sabemos lo que estamos discutiendo y sabemos lo que queremos en la vida, pero en realidad es información que tenemos en el cerebro. Les doy ejemplos. Si, por ejemplo, yo agarro una cuchara y como, ¿no?, si voy a una puerta, ¿no?, y abro la puerta. Si voy a un carro, ¿no?, agarro la llave, ¿no?, y manejo lo que tengo, ¿no?, dirijo lo que tengo que dirigir para el carro moverse. Si estoy agarrando un lapicero y empiezo a escribir, ¿por qué hago todo eso? Porque esa información ya está en el cerebro, es automático. Lo que hago tiene que haber estado antes en el cerebro, porque si esa información no está en el cerebro, no hay manera que pueda realizarlo. Eso es muy importante que entendamos, porque eso también es en nuestra manera de reaccionar. Si yo reacciono de esta forma, es porque esa información está aquí adentro. Si esa información no estuviera aquí adentro, no reacciono de esa forma. ¿Por qué los japoneses no la rabia la expresan en una forma? Los americanos completamente en otra forma. Y los latinos definitivamente en otra forma. Pero si tenemos las mismas células del cerebro, no tenemos el mismo corazón, el mismo cerebro. Si yo me corto, sangro. Si ellos se cortan, sangran. Somos igual, físicamente somos igual.
¿Por qué actuamos diferente? Porque la información en el cerebro es diferente. Las conexiones que hay en mi cerebro son diferentes a las conexiones que hay en tu cerebro. Porque genéticamente soy diferente a ti. No, y tú eres diferente a los demás. Por eso no somos iguales. Por la información que nosotros tenemos en el cerebro. Ahora imagínense, eso pasa directamente a pensamiento automático. Lo vemos ahí. Ahora, pensamiento automático, lo que pienso es lo que siento. Es así. Como pienso, siento. Y como siento, actúo. Es mi conducta. Y como actúo, llevo más información al cerebro. Pasa algo, directamente se va a mi pensamiento automático. Mi pensamiento automático directamente a la emoción a la conducta. Y ahí es un círculo vicioso que ahí me quedo estancado. Pero quieren que le digas algo. Aquí no estamos mejor que los animales. No estamos con un comportamiento más arriba de los animales. Y en nuestra gran mayoría de nuestra vida estamos a este nivel, a un nivel totalmente animal. Un estímulo, una reacción, ¿no? Y una reacción más información al cerebro, y esa información más al cerebro está en automático y ahí vamos. Vamos a ir con ejemplos más tácitos. Por ejemplo, una persona que ha recibido abuso en la infancia. Ustedes traten de pensar, ¿cuál sería el pensamiento automático de esa persona que ha recibido abuso en la infancia? ¿Cuál sería la información? ¿Cuál sería el pensamiento automático? ¿Desconfianza? ¿Resentimiento? ¿Miedo a las personas? ¿Pensar que no vale nada? ¿Miedo a equivocarse? Y es una serie de pensamientos que podemos sumarle. Porque ese cerebro ha recibido mala información. Ese niño no estaba para ser abusado. Pero por ser abusado por personas irresponsables y dañadas también. La información que ha recibido es una información que daña el pensamiento, ¿no? Y al pensar, ¿no?, cosas que no deberían haberse pensado, desconfianza a las personas, miedo a las personas, resentimiento a la gente, no, un valor mío, no, es como no sirvo. Al pensar así, ¿cuál es la emoción? Depresión, ira, enojo con los demás o baja estima propia, ¿no? Las emociones, ¿no?, que me llevan a través de ese pensamiento que tengo porque he sido abusado. Y la conducta, ya para actuar en mi ira, ¿no?, o miedo a enfrentar las cosas, y es una serie y una cadena de pensamientos, emociones y conducta. Cosas que hacemos también llevan información al cerebro. Las cosas que hacemos marcan nuestro cerebro. Me preocupan, por ejemplo, los jóvenes. ¿No? Los jóvenes que en la juventud tratan de vivir la juventud y de hacer todo lo que quieren sin ninguna responsabilidad. Recuerdo que una vez un muchacho vino a verme y este muchacho me decía, la verdad, yo quiero disfrutar de mi juventud. No quiero salir cuando quiero, ¿no? Y yo tomo, y estaba consumiendo drogas, y estaba haciendo un montón de cosas realmente dañinas a nivel cerebral. Yo podía ver. Y era un muchacho de familia buena. Yo conocía a los padres. Y estos padres realmente se preocuparon por este muchacho para tener una educación buena. Pero de juventud, él decidió no hacer lo que él quería. Yo lo miré y le dije, mira, si yo te digo
que lo que estás haciendo está equivocado, no voy a ganar nada porque tú lo sabes. Y les quiero decir algo, los jóvenes saben lo que es malo y lo que es bueno, pero no tienen juicio. Su cerebro no está terminado todavía para hacer esa decisión, no para poder decidir bien. Digo, si yo te digo, tú sabes, pero lo que tú no sabes es que cuando quieras parar de hacer las cosas malas, la información ya está en tu cerebro. Cuando quieras tener una familia buena, cuando quieras ser moral, cuando quieres ser fiel a una esposa, va a ser muy difícil por la información que tienes en tu cerebro. Y es así. Muchas veces en nuestra conducta no hacemos cosas que ponemos información al cerebro que nos hace pensar en formas que no debemos, nos hace reaccionar en formas que no debemos. Y estamos ahí en un nivel altamente irracional. Pensamiento automático irracional. ¿Cuál es la solución? Utilizar lo más grande que Dios ha dado al humano. Y es el pensamiento racional. Ese pensamiento racional que nos hace diferente a los animales. Que a veces lo utilizamos tan limitadamente. Utilizamos tan pocas veces. Tenemos la inclinación por lo que fuera, para allá me voy. Yo soy así de esta forma, para allá me voy. Pero si utilizamos nuestro cerebro racional y agarramos y ponemos nueva información, puede ser tan diferente en nuestra vida. En estas series vamos a ver cuál es la nueva información que nosotros podemos poner al cerebro. Si agarramos ese cerebro racional, ¿no?, y empezamos a poner nueva información, miren qué es lo que pasa. Si tenemos el cerebro, aquí está el cerebro, ¿no?, y este cerebro está dañado, ¿no? Ahí está dañado. Y por el daño, puede ser el daño por cosas que ha vivido en la infancia, ¿no?, por genética, repito, hemos nacido ya con daño, cosas que hemos hecho en la vida, ahí están dañadas. Ahora, ese cerebro dañado, porque está dañado, hay muchas emociones completamente dañinas y dolorosas. Tenemos, por ejemplo, ira, inquietud, dolor, ansiedad, depresión, angustia, estrés, frustración, resentimientos. Y la lista podría seguir. ¿De dónde sale todo eso? Información que ha recibido el cerebro. Ese cerebro que Dios nos ha dado, como dije en la primera sesión, está hecho para que seamos felices, para que sintamos paz, para que podamos amarnos unos a otros, para que podamos servir, para que podamos disfrutar de la vida. El cerebro está hecho para que nosotros sintamos eso. Es como si tuviéramos una computadora, ¿no? Y esa computadora, la computadora que estoy utilizando ahora, esa computadora está hecha para proyectar estas cosas. Podemos apretar, ¿no?, ciertas teclas y sale esto. Esa computadora está hecha para eso. Pero si apretamos teclas incorrectas, ¿no?, la información no va a salir. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Hay algo mal en ese programa? Si aprieto teclas equivocadas, ¿hay algo mal en ese programa? No. No hay nada mal en ese programa. Ese programa está hecho para que salgan las imágenes, el PowerPoint, ahí está. Pero si aprieto teclas equivocadas, el problema son las teclas equivocadas que se han apretado, que hace que no salga lo que está hecho para que salga. Lo mismo con nuestro cerebro. Ese cerebro está hecho para que seamos felices, sintamos paz, sintamos amor, nos llevemos bien con los demás, podamos ser buenas personas, buenos padres, buenos esposos. Ese cerebro está hecho. Ese era el plan de Dios maravilloso para los humanos. Pero cuando
apretamos teclas equivocadas o se han apretado teclas equivocadas en nuestra vida, ese cerebro empieza a producir cosas que no tendría que producir. Ira, inquietud, dolor, ansiedad, estrés, depresión, resentimiento. Y cuando sentimos todo eso, ¿qué es lo que hacemos? No sabemos dónde está, no sabemos de dónde sale todo eso. Siento una inconfortabilidad interna tremenda, siento una falta de paz, un vacío tremendo. Todo eso produce mucha angustia, mucho dolor. Y como no sabemos dónde está, no sabemos que podemos hacer algo por eso. Y como sabemos que no podemos hacer algo, creemos que no podemos hacer nada por eso, nos automedicamos. Y ese automedicamento es cosas que nos hacen daño. Pueden estar las drogas. Trabajo con muchas personas que están involucradas en drogas. Y realmente he visto gente preciosa, no personas que son rechazadas por la sociedad, pero son gente linda, que tienen tanta herida, tanto dolor, tanta tragedia en su vida, tanto ruido adentro que no soportan y se automedican para sentir un poco de paz. Y se hacen tanto daño con ese automedicamento. Personas que van al alcohol para callar esos dolores. O van al alcohol por inclinaciones genéticas que han tenido sin saber que han tenido una elección en la vida. Que aun cuando su inclinación era para allá, pueden escoger algo diferente. Personas que van a la comida para satisfacer vacíos. Y llenan con comida insatisfacciones que nunca van a ser llenadas de esa forma. Personas que entran a la pornografía. Pornografía es un tema que quisiera tenerlo por separado. Es un problema que está afectando tanto a la sociedad, tanto. Y la sociedad no está siendo consciente de eso. Antes, para ver pornografía uno tenía que ir a un lugar a conseguirla. Y mucha gente buena no lo hacía porque no daba ese paso. Hoy, pornografía está al alcance de todos. Está al alcance de niños. Está al alcance de hombres buenos, de mujeres. Y está haciendo pedazos a la sociedad. Y es una intimidad falsa. Es un vacío que es llenado falso. Vamos a la violencia. No tratamos de pensar de que siendo violentos y reaccionando con eso vamos a volcar toda la rabia que tenemos adentro. Recuerdo un muchacho que fue a verme. Un muchacho querido, un adulto joven, que tenía un niño de 1 año. Recuerdo que él me dice con una angustia tan terrible, dice, estoy descubriendo que tengo las características de mi padre, porque tengo a mi niño de 1 año y estoy reaccionando de la misma forma, por favor, ayúdeme, porque yo he sufrido mucho el abuso de mi padre. Y me empezó a contar. Pocas veces he visto tanto abuso. O sea, yo escuchaba a este hombre y mi corazón se partía, no de dolor, al ver el sufrimiento increíble de ese niño convertido ahora en hombre. Yo le dije, te felicito por venir a pedir ayuda. Hay mucha gente que repite lo que han hecho los padres y están en automático, ¿no? A un nivel completamente básico, sin saber que tienen elección, y repiten lo mismo que han hecho los padres, equivocadamente.
Y empezamos un proceso. Y este muchacho, recuerdo una vez le di una tarea para hacer y no llegó a tiempo. Y me llamó la atención porque él siempre llegaba a tiempo. Llegó como una hora más tarde y cuando entró le dije, ¿llegaste tarde? Me dice, sí, he subido tarde, pero yo estaba allá abajo a tiempo. Pero no quería subir porque la verdad no hice la tarea que usted me dijo, me olvidé cuál era. Yo lo miré y le dije, muchacho, yo no soy tu papá y tú no eres el niño. Y ahí pudimos ver cómo su pensamiento automático lo llevaba a reaccionar en una forma de la información que tenía en su cabeza. Cómo reaccionamos y automedicamos por información que tenemos en la cabeza, por daños que nos han hecho o que nosotros mismos hemos provocado. Nos podríamos quedar estancados aquí, pero algo que he descubierto es una cosa maravillosa y vamos a hablar en las siguientes sesiones, que nosotros utilizando el mensaje de salud y el mensaje del Evangelio, podemos sanar ese cerebro. Si bien podemos entender estas conexiones, no podemos entender cómo se ha dañado ese cerebro, cómo porque el cerebro está dañado se producen emociones y conductas completamente equivocadas que nos lleva a hacer cosas y automedicarnos que realmente nos destruyen más. Si bien podemos entender toda esa relación, una vez que la hemos entendido, la tenemos que dejar ahí y empezar a poner nueva información al cerebro. Y si ponemos nueva información al cerebro, no con cosas que nos hacen bien, no con alimentos buenos, no con descanso, cuando podemos realmente ir a Dios, y eso vamos a hablar en la próxima sesión. ¿Cuál es ese mensaje de Dios? ¿Cuáles son esos mensajes de Dios que hacen que nuestro cerebro se restaure? Es realmente maravilloso. Vamos a poder ver cómo el mensaje de Dios es fisiología. Cómo Él nos ha dado estos mensajes porque Él sabe cómo funciona nuestro cerebro. Él sabía cómo nosotros íbamos a ser dañados aquí en la tierra. Él sabía la importancia de ser restaurados. Él sabía. Es por eso que Él nos dio estos mensajes y lo vamos a ver en la próxima sesión. Te esperamos, no faltes.